al 25. Amén. Aleluya. Estoy predicando en el Evangelio según San Juan de una forma sistemática. No quiero dejar pasar ni un versículo. Quiero sacar en el nombre de Jesús toda la riqueza literaria, espiritual de este Evangelio que escribió un hombre, testigo presencial de los hechos de mi Jesús, que fue el último y el único que murió de muerte natural. Aunque no quiero decir con esto que no sufrió, se piensa que murió en prisión, en la cárcel, en una isla llamada Patmos. El hombre que escribió el último libro de la Escritura, Juan el apóstol, que él se califica a sí mismo el apóstol amado por Jesús. Hermanos, a mí yo me gozo cuando hablo de estos hombres y me lleno de emoción, créame, una emoción de los cielos, una emoción que me llena, me sacude mi alma cuando me imagino el sufrimiento de estos hombres y en la presencia del Señor. Muy bien, vamos a orar antes de leer. Padre, gracias le damos, Dios mío, en esta hora, Señor, porque usted es bueno, Dios, es poderoso, es maravilloso, es santo. Gracias por su palabra, Dios mío, que es de gran bendición para nosotros. Gracias por su evangelio, Señor mío, gracias, porque usted es tan grande y tan puro, tan maravilloso. Oh, Señor mío, gracias, Señor, gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, vamos a hablar su palabra, Dios mío. Vamos a predicar su palabra, Dios mío. Yo le ruego de su luz, deme de su luz, denos de su luz, denos de su palabra, denos de usted, Señor. Ayuda a su iglesia, ayúdanos a entender, Señor. Lo necesitamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo. Adore a Dios, iglesia. Adore a Dios, iglesia. Adore a Dios, iglesia. Adore a Dios. Alabe a Dios, aleluya. Gracias. Él está aquí. Santificado su nombre. Gracias, Maestro, gracias. Aleluya. Muy bien. Recordemos que Jesús termina un mensaje, termina un servicio en donde predica, hermanos míos, desde el versículo 11 hasta el versículo 21, y enfoca su mensajes predicados por Jesús. Los estudiosos, historiadores, piensan que los mensajes de Jesús duraban hasta 7 horas. Las predicaciones de Jesús duraban hasta 7 horas. La Biblia habla de que el apóstol Pablo predicaba prácticamente hasta el amanecer. Eran mensajes muy largos. Se piensa que el sermón del monte duró 8 horas, ese mensaje, desglosando y explicando todo eso. Claro, la Biblia misma dice que todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra físicamente, podían juntarse todos los libros del mundo para escribir en ellos, y no se completaría a escribir lo que Jesús hizo en esta tierra físicamente. Así que la Biblia, lo que tenemos son, hermanos, partes importantes del testimonio de Jesús. Amén, del testimonio de los profetas, de los apóstoles, pero no está narrada todas las actividades, todos los sucesos, no está en su totalidad todo lo que Jesús hizo. Lo menciona la Escritura claramente. Amén. Entonces, por eso es que los estudiosos han tomado esto para argumentar que los predicadores
predicaciones de Jesús eran muy largas, muy largas. Y de tal manera es que cuando Jesús les da alimento a aquellos 5,000 hombres y otras tantas mujeres y niños, pues hermanos, se piensa que había comenzado el mensaje muy temprano. Por eso los apóstoles, Señor, ya es tarde, la gente tiene hambre. En una predicación de 1 hora, en una predicación de 2 horas, no da mucha hambre, no da hambre. Si la gente almuerza en la mañana, vienen aquí tranquilamente. Pero si el mensaje se prolonga 4, 5, 6 o 7 horas, seguramente usted va a tener hambre física, pero estará comiendo alimento espiritual. Entonces, qué hermosos mensajes de Jesús. Amén. Estamos aquí. Amén. Termina Jesús de predicar, versículo 21, y nos pasamos al versículo 22. Dice: pasando esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos. Y bautizaba, es decir, seguía predicando. La gente se seguía entregando a él. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Amén. Hasta ahí vamos a quedarnos. Siéntese, por favor. Meditando en mi corto entendimiento, porque la verdad es que es corto para tantas riquezas que nuestro Jesús tiene en la Escritura. Jesús todos los días de su ministerio trabaja. Todos los días de su ministerio predica. Y predica largas horas. Amén. Y mucha gente se agolpa, se aglomera, se junta, esperando, muchos, la gran mayoría, saciar, hermanos, el hambre o la curiosidad. ¿Quién es ese que ha venido? Amén. A robar la atención del mundo, o a llamar la atención del mundo. Me retracto de a robar la atención. ¿Quién es ese que ha venido a trastocar la paz o la vida de muchos, las costumbres de muchos? ¿Qué mensaje es ese? ¿Qué palabra trae ese hombre? Aleluya. Recordemos que antes de que Jesús venga, Juan está predicando. Juan el Bautista está predicando y está bautizando en el Jordán. Amén. Y mucha gente viene a Juan, pero el trabajo de Juan está por cumplirse, está por concluirse. Juan el Bautista había predicado de que atrás de él venía uno mayor que él, que era antes que Juan no se consideraba ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. Y la gente venía a Juan escuchando el mensaje de Juan y se bautizaban por Juan. Amén. Pero Juan les reprendía y les mencionaba diciendo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que con el bautismo serán salvos. El bautismo no los va a salvar. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan que son hijos de la promesa, que son hijos de Abraham, porque Abraham, o porque Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de las mismas piedras. Amén. Pero luego llega ese y Juan dice: he ahí el Cordero
que quita el pecado del mundo. Ese es el que yo dije que es primero que yo, porque era antes que yo. Ese es ahí el Cordero de Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice, Juan dice que lo vio de lejos, no se le acercó, solamente lo señaló. Luego resulta que Jesús empieza a predicar, y por un lado Juan y por otro lado Jesús. Imagínense lo que está sucediendo en aquella región de Judea y de Israel. Y imagínense lo que está pasando allá en la tierra de los hebreos. Algo está trastornando, algo está cambiando el mundo. ¿Por qué cambiando el mundo? Porque hacía 400 años que no había mensaje de Dios. Amén. Hacía 400 años que no había noticias de Dios, o alguien que hablara la palabra de Dios, o alguien que trajera profecía de Dios. 400 años, aleluya. ¿Eso a usted le parece poco? No tenía noticias de Dios, no había palabra de Dios. Cuando yo no sé de mi familia, en un día le estoy llamando por teléfono, o más bien siempre tengo noticias de mi familia. En 2 o 3 horas les hablo por teléfono, me comunico con ellos. Pero aquel pueblo de Dios no recibía palabra de Dios por 400 años. Resulta que viene uno que habla diferente a todos. Este es Juan el Bautista, y empieza a romper con esas tradiciones hebreas, judías, en el aspecto sacerdotal, porque este hombre, siendo hijo del sumo sacerdote, predica en el desierto y bautiza. Nunca antes se había escuchado del bautismo, y nunca antes un hijo de un sacerdote hablaba fuera del santuario y con la autoridad que Juan tenía. Aleluya. 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 Yo espero que despierte con el transcurso de la predicación y que alabe a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que alabe a Dios, porque usted debe de alabar al Señor, debe de glorificar al Señor. Amén. Y no por lo que yo hablo, sino por lo que habla el Señor, por el testimonio del Señor, por la palabra del Señor. Porque aquel pueblo se alegró cuando llegó Juan. Llegó la esperanza que estaban esperando, que ellos por muchos años estaban aguardando. Amén. Empieza a hablar Juan y las cosas empiezan a cambiar, pero no solamente para el pueblo de los hebreos, empezó a cambiar para nosotros. Yo no sé cuál sería la situación si los judíos todavía estuviesen esperando a ese Juan prometido, porque había sido también prometido que vendría con el espíritu de Elías. Aleluya. Y Juan viene anunciando de Jesús, y Jesús llega al pueblo de Israel. Claro, sabemos que no lo recibieron, no quisieron a Jesús, y a Juan Herodes le mochó la cabeza. Pero ahora usted imagínase y dése una vueltecita por allí, por el pueblo de Israel, por aquellos lugares desérticos, sin esperanza, en donde es subyugado por el pueblo romano, por los romanos, y no hay palabra de Dios. Y de repente escucha a Jesús predicando en aquel lugar. Aleluya. Aleluya. Y luego camina y ve a Juan predicando en el otro lugar. Aleluya. Yo creo que voy a terminar este mensaje pronto. Ustedes no querían venir al templo. La mayoría vinieron casi a fuerzas al templo. Veo los rostros así como que a mí eso que me interesa, pero me interesa tanto, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. El pueblo de Israel no tenía esperanza, igual que nosotros no teníamos esperanza. Aleluya. Pero llegó la esperanza. Amén. La palabra llegó de Juan, de que
Jesús vendría, de que el Salvador vendría. Y llegó ese Salvador. El Salvador ese llegó a mi vida. El Salvador ese llegó a mi vida. Amén. A la vida de usted no sé si ya llegó, pero yo desde que llegó me dio vida y estoy vivo. Y yo debo de adorar a Dios porque estoy vivo. Yo debo de alabar a Dios porque estoy vivo. La Biblia dice: levántate que tú que duermes y te alumbrará Jehová. Aleluya. La Biblia dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero usted, si no puede alabar a Jehová, es que no respira. Aleluya. Si no alaba a Dios en la casa de Dios, ni en ninguna parte alaba a Dios. Aleluya. Deje de pensar en las cosas de afuera. De veras se lo digo, porque aquí se percibe, hermanos, se percibe mucho la actitud de la gente que viene a la iglesia. Se percibe de acá de arriba. No me importa. Cuando el mensaje no importa, de aquí se percibe aquí arriba del púlpito. Yo no le voy a poner a brincar, yo no le voy a poner a dar gritos de júbilo. Y si usted quiere adorar a Dios, adórelo. Pero si no quiere adorarlo, no venga a la iglesia, no venga al culto, no venga a buscar a Dios. Porque si no viene a buscarlo, ¿a qué viene al culto? Si no viene a alabarlo, ¿a qué viene al culto? Si no viene a escuchar su palabra, ¿a qué viene al culto? Si vino al culto, venga a adorar al Señor. Amén. Amén. Si vino al culto, venga a alabar al Señor. Aleluya. Y qué más gozo que escuchar su palabra. Qué más gozo que escuchar su mensaje. Amén. Amén. Aquellos pueblos de Israel estaban sin esperanza, como yo lo estaba. Pero desde el día que Jesús llegó a mi vida, yo alabo al Señor. Yo debo de alabar al Señor. Y más cuando aquel pueblo de Israel no había palabra por 400 años. De repente viene uno como Juan, que no ha nacido otro como Juan. Jesús lo dijo: de los nacidos de mujer no ha habido uno mayor que Juan en esta tierra. Jesús mismo lo dijo. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y luego Jesús llega al pueblo de Israel. Y es en aquel lugar, hermanos, el pueblo estaba diferente, había cambiado, el mundo entero había cambiado, la salvación había cambiado al mundo. Aleluya. El diablo estaba a punto de ser derrotado, el diablo estaba a punto de ser vencido. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo no sé qué pasaba cuando Pedro predicaba en una parte y Pablo estaba predicando en otra parte el mensaje del evangelio. Yo no sé qué pasaría si en la esquina o la otra esquina se estuviera predicando un mensaje parecido a este, y en la otra parte se estuviera predicando un mensaje como un mensaje bíblico, y en las congregaciones que hay aquí se predicara la verdad. Yo no sé cómo estaría San Nicolás de los Garza, yo no sé cómo estaría Podaca, no sé cómo estaría la región de Nuevo León si en todas las iglesias se predicara la palabra del Señor. Seguramente habría menos gente, pero esa menos gente podría lograr un impacto en el mundo, podría lograr un impacto en el estado completo. Aleluya. Amén. Porque cuando Jesús llega a predicar y Juan predica, se logra un impacto. Y Jesús llama a 12 convertidos, a 12 hombres que la palabra de él había carcomido su alma, se habían arrepentido, y dentro de esos 12 estaba un traidor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero también Jesús lo sabía, porque la palabra de Dios cambia al mundo. Cuando la gente recibe la palabra del Señor, cambia el mundo. Y el mundo hace 2000 años que cambió. Y ese cambio lo está comenzando Juan el Bautista. Y antes de Juan, Zacarías. Aleluya. Juan, luego Jesús están predicando. Se juntan los ministerios. Y allí, cuando Jesús empieza a predicar, aleluya. Pasando esto, vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba.
y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y hubo preguntas, cuestiones, diferencias entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Amén. Acerca de la purificación. ¿Qué es la purificación? ¿Qué es eso llamado purificación? Aleluya. ¿Tiene usted idea lo que significa purificación? Aleluya. La palabra purificación habla de una pureza, habla de algo puro, de algo limpio, o algo que se purifica, que antes no era purificado. Recordemos que Jesús hace días estuvo en las bodas de Caná, su primer milagro, y estaban allí 6 tinajas vacías, conforme al rito de la purificación. Era un rito. La purificación era un rito, era un hábito, o era una costumbre del pueblo de Israel. Amén. Que cada hombre tenía que lavar sus manos y su rostro antes de los alimentos, y siempre tenían que estar limpios, siempre. Cuando llegaban los visitantes de algún lugar, el que les hospedaba les proveía de agua y les lavaban los pies. Eso lo hacían. Lo primero que hacían era eso, lavarles los pies. Era una costumbre que se hacía, lavarle el rostro, lavarse las manos. Y estos hombres discutían acerca de ese rito de la purificación. A Jesús le preguntaron: oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Todos nos lavamos las manos. Y los rudimentos de los fariseos, estos hombres la lavaban 7 veces. Se la lavaban una vez, se la limpiaban, se la lavaban otra vez, se la limpiaban, se la lavaban otra vez, se la limpiaban, se la lavaban 7 veces las manos. Y eso se le llama rudimentos de la ley. No es la ley, es la ley más ruda, exagerada de los hombres, aumentada. Por eso Jesús dijo: hay hombres que ponen cargas de los cuales ellos no son ni siquiera capaces de mover un dedo para llevarlas. Amén. Y Jesús o los discípulos de Juan están discutiendo acerca del rito de la purificación. ¿Qué opina usted de la purificación? ¿Es necesaria para usted? Yo creo que es necesaria, que el hombre sea limpio, que el hombre sea higiénico. Sin embargo, cuando Jesús le dice a aquellos hombres: llenen esas tinajas de agua, ¿usted recuerda? Llenen esas tinajas de agua. Y muchos dicen que cambió el agua en vino. Muchos dicen que cambió el agua en vino, pero era agua. Amén. Era agua que tenía un sabor más fino que el mismo vino. Jesús no iba a embriagar a todos los invitados para enviarlos al infierno. Esto era conforme al rito de la limpieza, al rito de la purificación. Aleluya. Ahora yo quiero que usted me ayude y vaya conmigo a Efesios capítulo 5 versículo 26, porque nosotros vamos a hablar de una purificación, pero no la que están discutiendo los judíos, no la que están discutiendo los discípulos de Juan,
sino la purificación de la cual hablan los discípulos, de la cual hablan los apóstoles, de la cual se debe llevar en la iglesia. Porque tenemos que saberlo. El rito de la purificación de los judíos para nosotros bien tiene que ser parte de la higiene. Efesios capítulo 5 versículo 26. Amén. Y allí nosotros vamos a hablar, hermanos míos, de la purificación espiritual, de la purificación del corazón, del alma y de la conciencia, que es de lo que habla la Biblia. Aunque el espíritu no peca, es la carne. Sin embargo, el espíritu debe estar puro para que esa habitación del Espíritu Santo, limpio, se llene del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Amén. Efesios 5 capítulo 26. Bueno, esto lo vimos anteriormente. Desde el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿Cómo podemos limpiar nosotros nuestro espíritu? O más bien mantenerlo limpio, mantenerlo lleno, mantenerlo con el conocimiento. La Biblia dice, hermanos míos, el apóstol está diciendo, en el lavacro del agua por la palabra. Si yo no conozco la palabra del Señor, seguramente, hermanos, voy a equivocarme y voy a estar sucio. Hay hombres que se dicen que adoran a Dios en espíritu. Escúcheme, hermano, en espíritu, pero sus obras están equivocadas, son erróneas. Y al Señor, ¿cómo se le adora? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? Pero ¿qué significa en espíritu y en verdad? Yo no puedo adorar a Dios si vivo una vida carnal. No. Aunque hable en lenguas, aunque aúlle o dé gritos de júbilo, aunque brinque y salte y me revuelque, yo no puedo adorar a Dios si mi vida es una vida carnal. Si soy, hermanos, persuadido a vivir o a ser seducido por las pasiones carnales, esa es una cosa. Tengo que crucificar mi carne primero para poder adorar a Dios en espíritu. Amén. Pero aparte de eso, dice, los adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanas? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Pero ¿cómo voy a adorarlo en la verdad si no la conozco? Si
sino ha sido lavado con el lavacro de la palabra. ¿Sí me explico? Yo para adorar al Padre en espíritu en verdad tengo que crucificar mi carne. Amén. Pero después tengo que conocer su palabra. Amén. Y vivirla. De otra manera no le adoro en espíritu ni en verdad, porque aunque crucifique mi carne, si no conozco la palabra y no la vivo, soy, hermanos, ignorante de esa palabra, de esa verdad. Y de otra manera Dios podrá salvarme por un error, podrá salvarme por la mentira, podrá salvarme por las emociones. La gente que no conoce su palabra obviamente no va a vivirla y vivirá de emociones. Yo anteriormente oraba por las casas, ¿se imagina? Oraba por los carros, ¿se imagina? Hermano, lo invito a mi casa para que unja mi casa y ore por ella, hermano, como si las casas necesitaran ser ungidas. Ignoraba la palabra del Señor, eso es cierto. Y agarraba aceite y las andaba barrando en la pared, porque no conocía la palabra del Señor, cosa que mucha gente hace. El que debemos ser lleno y ungido del Espíritu Santo y de verdad soy yo, es usted, no su casa, es decir, las paredes, allí no habita el Señor. Yo veía un video hace poco y andaban gente orando para liberar a una camioneta de los demonios. ¿Se imagina? Una camioneta poseída. Porque no conocen la verdad. Pero cuando el hombre conoce esa verdad, es limpio. Amén. Vive esa verdad. Amén. Amén. Crucifica su carne. Adora al Señor en esa verdad, adora al Señor en ese conocimiento, no tiene errores, es decir, no vive una vida errónea. Yo antes, cuando alguien quería arrepentirse, acérquese aquí y repita después de mí esta oración: Padre, Padre, me acerco a ti, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, perdóname, perdóname, derrama tu sangre sobre mí, derrama tu sangre. Y era una repetición. Cuando la Biblia dice: no hagáis vanas repeticiones como los incrédulos. Amén. Era como un rezo y la gente no sentía nada. Es correcto guiarlos en una oración de arrepentimiento, pero cuando el hombre no hace nada, es decir, no lo hace con la sinceridad en su corazón, no hay cambio, no hay transformación, no pasa absolutamente nada. Cuando el Señor me alcanzó, yo no tuve que seguir ninguna repetición, yo no tuve que escuchar a nadie, solamente de mi corazón salió un clamor, una necesidad de decirle al Señor: perdóname, Señor. Amén. Amén. Ya no quiero vivir como estoy, Señor, perdóname. Aleluya. Y el hombre que se siente arrepentido se lo expresa a Dios y se siente indigno. Y ahí Dios escucha el clamor. Aleluya. 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 Conoce esa verdad y es purificado en esa verdad. Su espíritu empieza a adorar a Dios. Llega el Espíritu Santo y toma lugar en ese espíritu del hombre. Y luego se juntan y hace habitación en él para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Pero llega una persona invitada y dice: el Señor, perdóname en el nombre de Jesús, bla, bla, bla. Y el que lo trajo dice: ya, Pancho ya es cristiano. E hizo su confesión de fe. Cuando una confesión de fe es una vida diaria, todos los días. Es que no es así de la noche a la mañana, no es un proceso. Eso lo enseñan muchos. Es que es paulatinamente, no pueden dejar todo de la noche a la mañana. Y yo he dicho a muchos: eso es una total mentira. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros de una sola vez y en un instante nos libró, nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Gloria a Dios. Mi Jesús de un solo golpe venció al diablo. Aleluya.
Amén. Aleluya. Eso es lo que hizo Jesús. Porque cuando al ladrón se le corre de la casa, no se le dice, vete solamente un instante y luego te vuelves a ir, y luego te vuelves a ir, y luego te vuelves a ir, hasta que en 10 años te salgas completamente. Eso no se le dice al ladrón. Aleluya. Al ladrón se le corre Amén. de Amén. una vez, en un instante y para siempre, Amén. cuando el hombre es transformado por la palabra, Aleluya. Aleluya. cuando es lavado por la palabra. Y cuando no es así, déjeme decirle que no ha habido tal salvación, no ha habido tal conocimiento, no ha habido tal arrepentimiento. Amén. La palabra purifica también nuestros corazones. Santiago capítulo 4 versículo 8.